Un cordial saludo a todos los cibernautas de Noticias Plus. Qué bueno que nos acompañan. Continuamos en el marco de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Me acompaña Javier Zagarna, director de la Escuela de Escritores de España. Muchas gracias por esta entrevista. Todo un honor estar aquí con usted. ¿Cómo se siente? Pues muchísimas gracias, para mí también es un placer verdadero estar aquí y me siento muy bien. La verdad es que desde que he llegado a México y concretamente a Guadalajara, pues todo ha sido atenciones, todo ha sido sentirme bien y todo ha sido maravillarme con este espectáculo grandioso que es la FIL de Guadalajara. Pues nosotros contentísimos de tenerlo aquí en Guadalajara. Qué bueno que se da un espacio en su apretada agenda pues para venir aquí con nosotros a ver la Feria Internacional del Libro. ¿Qué le parece? Pues ya digo, o sea, me parece... Mira, la palabra que más he oído últimamente para describirla es apabullante, ¿no? Efectivamente, llega uno y parece que es inabarcable, que es inmensa, que es una grandísima fiesta del libro y sobre todo es una gran fábrica de lectores, que es lo que me parece maravilloso. O sea, cuando ve uno todos estos chicos, todos estos chavales de las prepas, que andan por aquí, que tal vez a lo mejor ahora todavía no compran muchos libros, pero que los comprarán, que uno ve cómo se les inculca el amor por la lectura, el amor por la escritura incluso también, ¿no? Aunque sea en menor escala. Y luego pues también eso, el hecho de ese modelo, ¿no? De también poder ser escritores, ¿por qué no? Que les entre en su imaginario. Yo creo que todo eso es bellísimo, ¿no? Y me parece que es un grandísimo espectáculo con ese contenido de fondo, ¿no? Que realmente pocos lugares tienen, ¿no? Hay muchas ferias, las ferias suelen ser grandes negocios y esta es más que un gran negocio, mucho más. Así es, aquí como que se muestra un poco más ese interés por acercar a los jóvenes, acercar al público en general más a la lectura, pero díganos, desde su punto de vista como autor, que también lo es, tiene varios libros, díganos, ¿cuál es el mayor reto para crear escritores? Bueno, el mayor reto para crear escritores es que el escritor se dé cuenta, o sea, es decir, que se den cuenta de que un escritor es una parte de talento y otra parte de oficio. Que el oficio hay que aprenderlo, que el oficio se aprende despacio, que el oficio es algo que se hace a fuego lento. Y que se hace leyendo mucho y escribiendo mucho. Y bueno, por supuesto, si viven en una escuela de escritores como la que yo dirijo, pues además compartiendo con los demás, analizando los textos a través de un camino que más o menos podemos tener diseñado para esas personas que tengan deseo de escribir y en España o en todo el mundo, ¿no? Porque con nuestros cursos online llegamos a todas partes. Entonces para nosotros eso es muy importante, ¿no? El oficio. Y luego está la parte del talento, ¿no? Y la gente dice, ¿el talento se tiene o no se tiene? Y digo, cuidado. El talento, hombre, si uno no tiene nada, pues es muy difícil poder hacer algo con nada, pero en cuanto uno tenga un poquito de talento, un poquito de facilidad, un poquito de ganas y mucho de deseo por escribir, el talento se nutre, se cultiva, se potencia, se guía, se orienta, se pueden hacer muchísimas y se deben hacer muchísimas cosas con el talento, ¿no? Entonces, quizás muchas veces la dificultad es esa, ¿no? Convencer a la gente de que tiene suficiente talento, que si se deja guiar, si se dedica a trabajar,lo podrá realmente llegar a hacer lo que quiera, por un lado, y por el otro lado, que la gente se dé cuenta que la primera virtud de un escritor es la paciencia y que el oficio de escritor se aprende despacito a lo largo de años, no de meses. Así es, porque es todo un proceso crear un libro, es todo un proceso publicarlo, no es de la noche a la mañana, creo que es un oficio que lleva mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Y cuál sería el primer paso para ser un escritor? Bueno, yo diría que el primer paso para ser un escritor es casi de perogrullo, es escribir. O sea, si uno no escribimos, no hay escritor, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿no? Yo creo que un escritor, lo primero que es el que escribe, el que aguarda y abre un espacio grande en su vida para la escritura. Eso creo que es importante, ¿no? Grande, cuando digo grande, digo a lo mejor 1 hora, 2 horas al día, de una manera sistemática, de una manera importante, que guarda un espacio para escribir en su vida, ¿no? Y que el resto de su vida se la pasa mirando a ver qué ve, que le puede interesar y le pueda servir para un libro, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso. El segundo es ese aprendizaje del oficio y ese afinamiento del talento, que se puede hacer de muchas maneras. Se hace leyendo, sin duda ninguna, y que es muy importante leer en el proceso. De hecho, nosotros allá en la Escuela de Escritores, en nuestros cursos, todas llevan un plan de lectura en paralelos, porque no creemos en los escritores que no leen, creemos que los escritores deben leer y deben leer mucho. Y luego pues se puede hacer efectivamente también en una escuela de escritores asistiendo a una serie de cursos que bueno, pues nosotros tenemos por ejemplo graduados por niveles y que nos van ayudando a un escritor a ir creciendo despacito, pero de una manera ordenada, orientada y guiándole por un camino donde vaya encontrando su propia voz. No se trata de que escriba como nos gusta, no, sino que escriba como él quiere, pero escriba bien.
donde vayan contando su propia voz, donde vayan contando sus propios temas. Entonces, bueno, es un camino largo, pero es un camino que existe, que es muy claro y que se puede recorrer si uno tiene suficiente deseo y ganas de trabajar y no tiene ningún miedo a hacer aquello que decía Hemingway, que es que la papelera es el mueble más importante de la habitación de un escritor. No tiene miedo a tirar papel, a escribir, a equivocarse, hay que seguir adelante, ¿no? Quitarse el miedo de equivocarse es muy importante. Y a volver a empezar, ¿no? Y varias veces porque, bueno, no se logran las cosas a la primera y mucho menos ser escritor. Requiere paciencia y perseverancia. Requiere efectivamente mucha paciencia, mucha perseverancia, requiere que desde luego tengamos, es decir, yo siempre digo lo mismo, hay que atreverse a hacerlo mal, hay que darse permiso para hacer las cosas mal. Cuando no se da permiso para hacer las cosas mal, sorprendentemente no suelen salir tan mal como nos temíamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo, es decir, uno no puede ser escritor, el primer día que llega uno y dice, venga, soy escritor, o me sale una frase genial, y me sale un texto genial, o no valgo, no, eso no es así. Los primeros textos de casi todos los escritores eran muy malos. Truman Capote siempre dice que yo publiqué mi primera novela con 22 años y todo el mundo decía, un genio, una persona dotadísima para su juventud. Y hombre, yo desde los 8 años no había hecho otra cosa en mi vida más que escribir. Claro, dice 14 años después resulta que escribía bien. Entonces, claro, efectivamente los procesos de aprendizaje de un escritor son largos y uno tiene que darse permiso para que al principio no le salgan las cosas bien. Es muy importante permitirse empezar escribiendo mal, después regular, después un poco menos regular y al final bien. Y finalmente, tal vez muy bien, que es cuando realmente estaremos en el camino de poder publicar. Es un camino largo y es un camino que hay que recorrer con amor al oficio, con dedicación, con vocación y con mucha paciencia. Pero qué complicado es de repente porque, por ejemplo, bueno, pues para ser escritores tú ya tuviste que haber leído libros, entonces de repente tienes un autor que te gusta mucho y qué tan difícil es lidiar con esa influencia que te crea el autor, que te inspiró a ser escritor y no copiarlo, sino encontrar tu propia esencia. A ver, es una cuestión como, tiene que ver con digerir esos textos que te entusiasman, que te encantan, uno los tiene que ir digiriendo despacito, uno los recibe. Y muchas veces de primera está demasiado pegado a los textos y casi los imita. Bueno, pues uno tiene que ser consciente de que cuando está trabajando en el registro de autor todavía no está siendo escritor. Solo está, bueno, nutriéndose, dejándose llevar por una influencia, que está bien siempre y cuando no consideremos que eso es todavía arte. Uno puede perfectamente, como un pintor va al museo y copia un cuadro del museo, no para pasarlo por suyo, sino para de alguna manera robarle aprender la técnica, robarle el alma al cuadro, no robarle los recursos un poco al... Vale, pues eso está bien, es un proceso de aprendizaje legítimo, ¿no? Pero mientras uno sea consciente de que ese es todavía un proceso de aprendizaje, ¿no? Los textos, las grandes influencias se toman, se digieren, y luego ya una vez que están digeridas, bien mezcladas con todas las demás, bien mezcladas con el oficio, entonces vuelven a salir en forma de libros. Por eso digo, también es un proceso largo y en parte de eso es esa digestión de las grandes influencias. ¿Usted tiene alguna influencia particular de algún autor? Hombre, yo tengo influencias de muchos autores, me encantan los autores de... O sea, y en mi libro último que voy a poner se ve, ¿no?, los autores de las grandes novelas de aventuras. Tengo un autor fetiche que es Joseph Conrad. A mí Joseph Conrad me vuelve absolutamente loco. Pero bueno, hay muchos autores que me han influido, hay muchos autores que me han sido importantes. Mira, por citar uno que anda hoy que anda todavía, que seguramente, vamos, creo que sí, anda por la feria de Guadalajara, Irving Welsh. Irving Welsh ha sido un escritor para mí importante, Trainspotting fue un libro importante, mi formación como escritor me conectó con temas que a mí entonces me interesaban mucho, me dijo, hombre, si él puede, yo también puedo, ¿no? Fue una de esas influencias, pero una de esas influencias que uno poco a poco se fue sacando de encima también, ¿no? Entonces, ha habido muchos escritores que para mí han sido importantísimos. Evidentemente hay grandes clásicos importantes, pero bueno, por decir dos, digamos, Joseph Conrad e Irving Welsh, ¿por qué no? Okay. Y bueno, pues ahora vamos a pasar porque usted, digo, es una figura muy importante aquí en la FIL, es bien recibido, pero usted también está promocionando un libro, Orson y la Plaza. Sí, efectivamente, o sea, además digamos, de mi papel como director de la Escuela de Escritores de Madrid y del mundo, siempre digo, porque con los cursos en internet llegamos a todas partes. Además de mi papel con eso, también vengo como autor. Yo este año he editado un nuevo libro, se llama Nuevas aventuras de Orson y la Plaza. Es un libro que retoma todo ese imaginario de los textos de aventuras, de las grandes historias de aventuras, pero lo reciclo, ¿no? Es lo que decíamos de las influencias, ¿no? O sea, hoy están los textos de aventuras, bueno, no voy a escribir un texto más de aventuras. Lo que he trabajado con todo el imaginario, todas las islas, los desiertos, los piratas, las grandes montañas del Himalaya, todas esas cuestiones, y las he reciclado en una especie de libro de aventuras sin aventura.
en las que de repente lo que hay ahí es un diálogo entre los dos personajes, entre Olson y Laplace, mientras les van pasando aventuras alrededor, los persigue un dinosaurio o pasan mil cosas de ese tipo. Sin embargo, todo está centrado en ellos, ¿no? Es un poco, salvando todas las distancias, un poco como el diálogo entre Sancho y el Quijote, ¿no? Que van ellos y en realidad las aventuras que están viviendo son aventuras que al final no son aventuras, ¿no? Porque son el producto de la mente de Don Quijote, ¿no? Pues de alguna manera, estos sí son aventuras un poco más sólidas, pero el foco no está puesto en la aventura, el foco está puesto en ellos dos, en lo que les pasa a ellos dos, en cómo uno va encontrando el valor y el otro va encontrando, se va encontrando su yo sensible, ¿no? Al principio aparecen muy separados y poco a poco se van entendiendo, se van encontrando, Olson va encontrando a Laplace dentro de sí, Laplace a Olson dentro de sí también, ¿no? Y yo creo que eso es un libro que al final es un libro de relatos que se acaba convirtiendo casi en una novela, porque la forma en que van cambiando los personajes, aunque cada texto se puede leer como un relato separado, al final a lo largo del texto hay un cambio de los personajes que hace que la lectura, digamos, derecha, ¿no? Desde el principio hacia el final, sea prácticamente una novela. O sea, que tiene ahí el hilo conductor que lo transforma en una novela. Efectivamente, sí, es una novela hecha a cuentos, ¿no? Un libro de cuentos que se ha novelado, ¿no? De alguna manera. Y es un híbrido que yo creo que además tiene que ver con las cosas que en nuestro tiempo, ¿no? Que vivimos en un mundo muy fraccionado, muy fraccionario, en el que las cosas llegamos a conclusiones a base de ver muchos trocitos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un formato bastante actual, bastante pegado a los tiempos que corren, y creo que además el fondo del libro también va por ahí, ¿no? No es, aunque parece un libro de aventuras, no lo es, y es un libro, yo creo que habla mucho del vacío existencial en el que vivimos. Pues ahora sí que con todo esto que nos has platicado se nos antoja muchísimo leer tu libro. Espero que todo el auditorio de Noticias Plus también le encuentren este gusto a querer leer tu libro, y de seguro así va a ser. Muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que sigas disfrutando tu estancia aquí en Guadalajara, y pues de nuevo, de verdad, gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros compartiendo con el auditorio de Noticias Plus tu trabajo, tu experiencia en la FIL, y por supuesto pues que nos des la oportunidad de platicar contigo. Pues nada, muchísimas gracias, y solo decirles que si alguien quiere hacer caso ya a la presentación del libro al Salón A del Área Internacional hoy viernes a las 8 de la tarde, pues allí estaré encantado de recibirles a todos. Muchísimas gracias. No, al contrario, pues ahí estuvo la invitación para todo el auditorio de Noticias Plus. Continúen en contacto con nosotros, esta y muchas más entrevistas serán subidas para que estén al pendiente de todo lo que ocurre aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para Noticias Plus, Elizabeth Jarero.